Hola amigos, yo soy la profesora Joana Parra. El día de hoy les vengo a hablar sobre la problemática de las TIC en la educación. Las tecnologías de la información y comunicación son herramientas tecnológicas que permiten manejar la información y transmitirla, contribuyendo así a la evolución de las sociedades a nivel mundial en diferentes ámbitos. Por lo general son utilizadas para el ocio, el entretenimiento, las actividades comerciales y de negocio, y en el tema que nos compete hoy es la educación. Pero en la educación su utilización no es tan trivial ni obvia. Requiere que los participantes en el proceso educativo reúnan ciertas competencias, es decir, tanto educadores como educandos tienen que reunir competencias para lograr los objetivos propuestos. Cada asignatura, área de estudio, tema de aprendizaje necesita estrategias y recursos bien diferenciados para lograr el objetivo. Desde este punto de vista, allí es donde comienzan a surgir los problemas. ¿Por qué? Porque hay docentes que carecen de formación adecuada en el uso de las herramientas y su conexión con lo que se desea enseñar, pasando por actividades en las cuales las TIC resultan de difícil aplicación, y también, sin olvidarnos, las fallas que tenemos, fallas en las conexiones de internet, fallas en la parte eléctrica. Pues todo esto comienza a ser ¿cómo se diría? Un conjunto de dificultades que debemos resolver. Vamos a ver la siguiente presentación. Vamos a hablar sobre las problemáticas de las TIC en la educación. Como hemos venido hablando, las tecnologías de la información y la comunicación han causado un profundo impacto en la vida del ser humano, desarrollando y creando nuevos territorios de vital importancia. Por ello, su estudio es fundamental. Vamos a leer ahora, en la siguiente diapositiva, la definición de torres y lo que nos dice la Ley Especial contra Delitos Informáticos. Las tecnologías de la información y la comunicación TIC en la educación las define Torres B 2015 como una aplicación coordinada de un conjunto de conocimientos, ciencia y habilidades técnicas para crear un producto tecnológico artificial, para desarrollar una idea con el fin de resolver un problema, para satisfacer necesidades del ser humano. Tal como lo podemos ver acá, aplicamos un conjunto de conocimientos, la ciencia, desarrollamos habilidades técnicas en el manejo de ciertos equipos electrónicos y resolvemos problemas para satisfacer una necesidad del ser humano. A continuación vamos a ver cómo lo definen las leyes. En este sentido, vamos a consultar la Ley Especial contra Delitos Informáticos del año 2001. Define en su artículo 2, numeral A, como tecnología de información a lo siguiente: rama de la tecnología que se dedica al estudio, aplicación y procesamiento de los datos, lo cual involucra la obtención, la creación, almacenamiento, administración, modificación, manejo, movimiento, control, visualización, transmisión o recepción de información en forma automática, así como el desarrollo y uso del hardware, firmware, software, cualesquiera de sus componentes y todos los procedimientos asociados con el procesamiento de datos. Es decir, todo lo que tenga que ver con el uso de datos que conlleve a obtener una información es se considera como tecnología de información. ¿Qué conocemos sobre las nuevas tecnologías de información? Hablar de las nuevas tecnologías de la información es referirse a los multimedios, la televisión, el satélite, el uso de internet, donde la materia prima es la información, según Cavero, 1996. Las tecnologías de la información y la comunicación, como hemos visto en los anteriores conceptos, son un conjunto de instrumentos, de dispositivos que permiten manejar la información y transmitirla a través del uso de medios electrónicos y automáticos. Prosigamos. Características de las TIC.
Características de las TIC. Según Cabero 2004, las TIC ofrecen las siguientes posibilidades. Ampliación de la oferta informativa, creación de entornos más flexibles, eliminación de barreras espaciotemporales entre el profesor y los estudiantes. Es decir, un profesor puede estar ubicado en una ciudad como Caracas y los estudiantes pueden estar ubicados en otras ciudades como Puerto La Cruz o San Cristóbal. Entonces ya no tenemos una barrera de espacio. Podemos comunicarnos con el docente por mensajes, textos, por WhatsApp. Características de las TIC. Favorecer el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje. Romper los clásicos escenarios formativos. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que estamos utilizando nuevas tecnologías como el uso de la pizarra interactiva y los estudiantes, en vez de tener un cuaderno y un lápiz, cada uno tiene un computador a su disposición. Así que rompe los clásicos escenarios formativos. Ofrece nuevas posibilidades para la orientación y facilita una formación permanente. Deben mencionarse en el ámbito educativo que las TIC son una herramienta muy valiosa, muy importante si la sabemos utilizar, porque nos van a permitir estudiar la temática que nosotros deseamos, siempre y cuando conozcamos cómo usarla. Por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, podemos estudiar los dinosaurios que ya no existen a través del uso de fotografías como estas. O también podemos verlo con robots a escala natural, donde podemos ver su tamaño, sus dimensiones y podemos ver algún movimiento de dichos robots. Veamos una pequeña muestra de una película de robots a escala natural. También podemos ver cómo lo han utilizado las tecnologías, por ejemplo, en el desarrollo de El Mundo Perdido, como en las películas de Jurassic Park. Son películas donde colocan los dinosaurios a escala natural y simulan que ellos están viviendo en esta época. Entonces, esto permite a los jóvenes analizar cómo eran. Entonces, las tecnologías de la información nos permiten utilizar una gran cantidad de herramientas para estudiar una temática. Lo importante es conocer cómo la vamos a utilizar, en qué momento y de qué forma. Dale. Aportes en la educación. Los aportes de las TIC en la educación son innumerables.
Ha permitido comunicación de personas que se encuentran alejadas físicamente. Primero comenzó una educación a distancia, donde se utilizaba lo que era la correspondencia, luego vinieron el uso de multimedios, hasta lo que conocemos hoy en día. Venezuela no escapó de esta realidad y en 1977 se creó la Universidad Nacional Abierta. Veamos la siguiente cita en la siguiente diapositiva. Como hecho interesante, en Venezuela, en 1977, por el decreto número 2398, se crea la Universidad Nacional Abierta, UNA, con la finalidad de formar profesionales en áreas prioritarias del desarrollo nacional, que utilice la modalidad de educación a distancia y el uso de tecnologías como la teleeducación, enseñanza de programas, entre otros. Actualmente utilizan las nuevas tecnologías, internet, aulas virtuales, entre otros. Como vimos en la creación de la UNA, adicionalmente en la década de los 80 se promovió una serie de cursos a distancia, de costura, de electrónica, de peluquería, utilizando videocassettes, cartas, revistas, VHS. Igualmente se aprovecharon todos esos recursos para realizar lo que llamaron la ACUDE. Y decía, ACUDE, te estamos esperando. Vamos a la diapositiva. Aportes en la educación. Según Bravo y Uzcategui, sin fecha, señalan que en la década de los años 70 y 80 se impulsa el programa de alfabetización ACUDE, Asociación Cultural para el Desarrollo. Este programa impactó en la cultura pedagógica. Era un método masivo de alfabetización que utilizaba medios tecnológicos, informáticos y de comunicación, como era un Kisono Studio. Esta cajita que vemos acá, que es el Kisono Studio, era de un costo de 50 bolívares y contenía un tocadiscos portátil, cintas magnéticas y discos de acetato, libros, cuadernos y lápices, materiales para la orientación para leer y escribir. Era un curso bastante completo y se pretendía, como dice acá, con ACUDE, alfabetizar a la población. La campaña decía, ACUDE, te estamos esperando. Utilizar la radio. En este tipo de programas de radio fueron programas educativos donde una de las pioneras es la Escuela Radio de Fe y Alegría. Veamos la siguiente definición en la diapositiva. Cabe señalar lo indicado por Fe y Alegría en el año 2021. IRFA, Instituto Radiofónico Fe y Alegría, señala textualmente: el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, IRFA, fundado en 1975, es una organización sin fines de lucro, perteneciente al movimiento de educación popular y de promoción social Fe y Alegría. Tenemos presencia en 21 estados del país, donde desarrollamos programas y labores de alfabetización, educación básica, primera y segunda etapa, y educación media técnica en la modalidad de educación de jóvenes. Radio Fe y Alegría cuenta actualmente con una educación semipresencial y a distancia a jóvenes mayores de 15 años y adultos. Educan desde primaria hasta la educación media técnica, con las especialidades en los servicios de administrativos, contabilidad e informática, además de tecnología gráfica. Problemática. En los actuales momentos atravesamos una pandemia. Esta pandemia la decretó la Organización Mundial de la Salud por el surgimiento del COVID-19 el 11 de marzo del 2020. Esto provocó ciertos cambios en el ámbito educativo. Observemos. Un estudio de la CEPAL, UNESCO, UNCEPAL 2020, señala: esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Se cerraron las clases presenciales, como podemos ver aquí. Como hemos visto, el cierre
hubo la necesidad de hacer un cierre masivo de las escuelas para evitar la propagación de este virus. Esto condujo a que la utilización de la educación a distancia se masificara. Y entonces, al haber esa necesidad, también existió la necesidad de utilizar recursos digitales, que ya no solamente eran, como habíamos dicho antes, cassette, correo, ahora un poco más amplio con nuevas herramientas. Costo, una de las problemáticas es costo para la adquisición de equipos. Esto con las calidades necesarias para desarrollar una propuesta formativa rápida y adecuada. Para nadie es un secreto que los costos de equipos son elevados. Muchos estudiantes y maestros siguen con contar con acceso básico a estas áreas. Es decir, por lo general no tienen acceso ni a equipos, o algunos sí tienen. Las redes son... las redes pueden ser 3G, 4G. Algunos dispositivos móviles pueden conectarse, otros no. Y por eso señalo que muchos estudiantes y maestros siguen sin contar con acceso básico a estas áreas. Otra problemática, en ocasiones no se cuenta con el aula virtual. Existe un desconocimiento en el uso de estas herramientas tecnológicas de información y comunicación para ser utilizadas haciendo un aprendizaje algo más emocionante y gratificante. El rol del docente puede ser confuso, pues puede entenderse como que solo mando actividades y ya, y deja aparte su rol de facilitador del acompañamiento. Las actividades en línea pueden llegar a consumir mucho tiempo. Los docentes no siempre reciben entrenamiento para conocer cómo vincular las tecnologías de la información y la comunicación con los temas de estudio a desarrollar. No todos los cursos y contenidos pueden impartirse a distancia. Y adicionalmente, existe una relación tácita entre la tecnología y el ocio. Puede ser que tengamos una tablet para investigar, chatear con el profesor, utilizar el Classroom u otras herramientas. Pero también eso puede llevar a que, como estamos en distancia, podemos utilizarla también para ver fotografías, navegar por Facebook, y eso nos causa distracción. En Venezuela también existen las fallas eléctricas. Como vemos acá, hay una explosión, y bueno, las fallas eléctricas lamentablemente impiden el uso de medios tecnológicos. Muchas veces quienes recibimos clase a distancia nos vemos afectados por esta situación. De modo, al ver esta problemática, comencé a realizarme las siguientes preguntas. ¿Los docentes tienen suficiente formación en este tipo de modalidad de educación a distancia? ¿Conocen realmente las tecnologías existentes? ¿Saben cómo enlazar estas herramientas virtuales, los foros, los videochats, los tutoriales, con los contenidos que tienen que manejar? Las tecnologías de la información y la comunicación han evolucionado, permitiendo conocer nuevas herramientas como las videoconferencias, el chat, los WhatsApp, el uso de la plataforma Moodle. Esto ha permitido una mayor interactividad entre docentes y estudiantes, provocando una comunicación asíncrona y síncrona que permite una retroalimentación y mejora el proceso educativo. En contraposición, las instituciones privadas tienen un amplio uso de herramientas tecnológicas y saben cómo aplicarlas en el proceso educativo. Entonces se ve una gran discrepancia entre la educación pública y la educación privada. Esto ha colocado de manifiesto desigualdades entre las instituciones educativas, acceso limitado o nulo de Internet, baja capacidad de banda ancha, así como también fallas eléctricas. Todo esto ha entorpecido el proceso. Conclusión. La educación a distancia, producto de esta emergencia,
colocó en evidencia grandes dificultades y dolencias en el uso de las TIC bajo esta modalidad. Finalmente, quisiera compartir una lectura de Jaime Lopera Gutiérrez y Marta Inés Bernal sobre las metas. Las metas. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Pero nadie deja de llegar cuando se tiene claridad de un don, el crecimiento de la voluntad, la abundancia de la vida, el poder para realizarse y el impulso de sí mismo. Nadie deja de arder con fuego dentro, sin antes saber lo que es el calor de la amistad. Nadie deja de llegar cuando de verdad se lo propone. Si sacas lo que tienes y confías en ti, esfuérzate, porque lo vas a lograr. ¿Qué quiero decir con esto? Toda crisis provoca una oportunidad de mejoramiento. Así que saldremos adelante aprendiendo a mejorar las fallas que vemos en la problemática de la educación con respecto al uso de las TIC. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Considero que a pesar de que son momentos difíciles, es una experiencia de vida valiosa que contribuirá a mejorar el proceso educativo, si se asumen las fallas como un nuevo reto a superar. Como vemos en esta imagen, acaba de pasar una lluvia, él va cubierto con su paraguas, pero tiene la esperanza de que después de la tormenta siempre sale el sol. Por eso sigamos adelante.